Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Hoy vamos a hablar del tema acción correctiva en el curso de supervisión administrativa y gerencia 2. La acción correctiva en el nivel intermedio de las empresas, los administradores mantienen y concentran en sus manos el control sobre una infinidad de asuntos y solamente autorizan la continuación de las actividades después de verificar que los diversos patrones se están siguiendo. Cuando nosotros hablamos de la acción correctiva, estamos hablando de que los administradores deben de ejercer esta acción cuando nosotros vemos que no se están siguiendo los patrones que se habían trazado o los que se habían planeado. Tenemos que volver a recalcarles a los trabajadores que deben cumplir con las obligaciones que tienen de las tareas que están haciendo en su día laboral. Antes de conceder crédito a determinado cliente, el tesorero o gerente de ventas solicita el informe o la ficha de los créditos anteriormente aprobados y los pagos que se efectuaron debidamente. Los cambios de precios están condicionados en algunas empresas a la aprobación del ejecutivo principal, del responsable del área de venta, del área financiera y probablemente de algunos otros ejecutivos. Cuando hablamos entonces de esta acción correctiva, también nosotros tenemos que hablar de la autorización que debe darse al momento de ejercer alguna tarea en específico. En este caso es el de ejercer un crédito a determinada persona. Este crédito puede darse a un cliente nuevo que quizás ya cumplió con unas 2 o 3 compras al contado. Hemos visto que si cumple, que paga al momento, y solo hacemos un formulario en donde nos indique los datos y todo lo necesario para que se pueda volver un cliente y se le pueda otorgar un crédito, pero todo esto tiene que ser con una autorización previa de las personas responsables. En este caso nos pueden decir que es el ejecutivo principal del área de ventas quizás, o el área financiera, para que puedan aprobar esto. En ciertas circunstancias, la verificación y el control de ciertos asuntos se delega a terceros. Es lo que ocurre cuando la empresa asigna tareas de control al auditor contable respecto a los gastos operacionales, al inspector de calidad, aprobar o rechazar productos o servicios, al interventor de obras, ajustar o emprender tareas de construcción. Aquí estamos hablando que en algún momento esta responsabilidad de autorización también se le puede otorgar a otros empleados. Uno de los casos es de que al auditor interno se le asigna los gastos operacionales, es decir, de que él tiene que supervisar que estén bien los gastos operacionales, que no sean, que no se pasen de lo que se ha estado haciendo. Y para ello también otro ejemplo podría ser que al inspector de calidad se le asigna la responsabilidad de aprobar o rechazar productos o servicios. Es decir, en algún momento ellos tienen que inspeccionar y ver que sí se estén dando los servicios y los productos como deben ser para que no exista ningún problema al momento de otorgárselo al cliente. Tipos de control táctico. Existen varios tipos de control táctico, es decir, de controles efectuados en el nivel intermedio de las empresas. Los tipos de control táctico más importantes son el control presupuestal, presupuesto de programa y contabilidad de costos. Estos controles se establecen en el control táctico, que es el nivel intermedio de las empresas, es decir, está después de lo que es la gerencia general. Ya existen las gerencias por áreas, que sería entonces el nivel intermedio. Y en este caso los tipos de controles más importantes son los siguientes: el control presupuestal. El presupuesto constituye un plan presentado en términos de dinero. La actividad de la empresa se traduce en resultados esperados, teniendo el dinero como denominador común. La planeación del presupuesto tiene una fase estrictamente de control. El control presupuestal, en general, los presupuestos involucran acciones administrativas que producen resultados observables dentro de determinado periodo contable, como un mes o un año.
Cuando hablamos de esto estamos hablando de que debe de existir un control en el presupuesto. Es decir, si nosotros presupuestamos que debe haber cierta cantidad de dinero para comprar determinados insumos, debe de estar restringido en ese presupuesto. Es decir, si quizás nosotros ya delimitamos que van a ser 5.000 quetzales para la compra de utensilios de limpieza, solo pueden ser esos 5.000 quetzales, no debemos pasarnos de ese presupuesto. Si en algún momento nosotros ya hemos gastado 4.800 para insumos de limpieza y necesitamos algo más, debemos dejarlo para el siguiente mes, donde ya se aplicaría este presupuesto para que no se obtenga o no se tenga ningún problema. Luego seguimos hablando del control presupuestal. Las principales ventajas del control presupuestal son el mejoramiento de la planeación, volviendo a la más objetiva y realista, el auxilio a la coordinación por medio de intercambio de informaciones y el equilibrio entre las diferentes actividades al detectar posibles desequilibrios existentes. El control global al establecer patrones para todas las actividades y divulgación de informes de resultados reales capaces de indicar desviaciones y posibilitar las medidas correctivas. Entonces aquí también nos indica que existen ventajas al momento de aplicar este control presupuestal, que podría ser el mejoramiento de la planeación, es decir, que sea más realista porque ya se tiene en presupuesto, entonces nosotros ya podemos planear directamente cuánto podemos gastar para que sea lo necesario al momento de querer invertir o de ejercer los gastos. También existe el auxilio a la coordinación por medio de intercambio de informes. Aquí nos dice que nosotros ya podemos detectar si hay desequilibrios debido a los presupuestos que se tienen. Si nosotros vemos que se gastó demasiado, podemos analizar por qué se gastó y en qué se gastó más. Luego vemos el control global. Aquí estamos hablando de los patrones, que se va a establecer patrones por departamento en donde se indique cuánto debe ser el monto del presupuesto que va a ejercer el departamento durante un periodo determinado. Luego vemos lo que es presupuesto programa. El presupuesto programa requiere la identificación de las misiones y gastos relacionados con ellas, desde la justificación de su necesidad, el proyecto y la producción hasta su entrega y utilización. Con esto se hace énfasis en la naturaleza planificadora del proceso presupuestal y se facilita la asignación de los recursos sobre una base uniforme, permitiendo una base acumulativa para cualquier punto del ciclo de vida del programa. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos hablando entonces de que se va a ejercer una, ciertos objetivos al momento de realizar este presupuesto programa y de que se va a tener que realizar una justificación, es decir, de que siempre debe haber un porqué al momento de querer comprar algo. Debe de existir una justificación de la necesidad que se tiene para querer comprar algún insumo o alguna maquinaria o algo que se necesite en la empresa. Se necesita entonces la justificación para poder comprarlo. Luego vemos la contabilidad de costos. Se considera una rama especializada de la contabilidad. Trata las informaciones sobre la acumulación y el análisis de costos, asentando los costos en algún tipo de unidad base, como productos, servicios, subconjuntos, componentes, proyectos o departamentos. La contabilidad de costos se utiliza en las siguientes clasificaciones de costos. Es decir, que esta contabilidad de costos es para que nosotros podamos controlar mejor los costos que se tienen dentro de la empresa. Vemos que existen costos fijos, son los costos permanentes y constantes que no dependen del volumen de producción o del nivel de actividad de la empresa. Cualquiera que sea la cantidad de productos producidos, los costos fijos permanecen inalterados, aunque la empresa no produzca nada, ellos se mantienen constantes. Entonces, cuando hablamos de esta contabilidad de costos, hablamos de los costos fijos, que estos costos no tienen ninguna relación
con la producción. Es decir, si producimos más, siempre va a ser el mismo costo. Y esto podría ser un ejemplo, la renta de el inmueble. Entonces, si nos cobran 2.000 quetzales de renta, si producimos bastante, nos van a seguir cobrando los mismos 2.000 quetzales. Y si no producimos nada, también los mismos 2.000 quetzales. Costos variables son los costos que están directamente relacionados con el volumen de producción o con un nivel de actividad de la empresa. Constituyen una variable dependiente de la producción realizada y cobijan los costos de materiales directos o los costos de mano de obra directa. Aquí estamos hablando de lo que sí tiene mucha relación con la producción. Es decir, si producimos mucho, nuestros costos variables van a aumentar, pero si no producimos nada, nuestros costos variables van a disminuir mucho. Aquí tiene que tener mucha relación lo que es la mano de obra directa y los materiales directos que se utilizan para poder producir. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema y espero que se encuentren bien. Muchas gracias.